comentando un poco lo del el reglamento nuevo de la ley del trabajo. Bueno, entonces hay tres personas muy necias. Una de ellas es Sara, otra de ellos es Jorge Sandoval, que es el que va a hacer principalmente la presentación, y otro es Horacio Tobalín, los tres de la FES Zaragoza, y entonces empezaron a mover el papel. Y entonces lo que hicieron fue invitarnos, tanto de México como del extranjero, a varias personas, donde se nos plantea lo que dice el nuevo reglamento y la ausencia de estas dos partes, que es la parte de psicosociales y de economía. Y entonces nosotros empezamos a dar respuesta a ellos tres diciendo, estamos apoyando, estamos apoyando desde nuestros espacios académicos, les repito, sobre todo espacios donde estemos manejando posgrados en salud y medicina del trabajo. Entonces, ante eso, pues la Secretaría del Trabajo, específicamente el licenciado Villanueva, que es el director general de Seguridad y Salud del Trabajo de la Secretaría del Trabajo, lo recibió y ellos empezaron a argumentar pues, que esto hacía falta. Y sorprendentemente el licenciado Villanueva empezó a hacerles caso. Finalmente ya existe una propuesta donde no está la gran cosa, pero ya se introduce la parte de psicosociales y la parte de economía, lo cual puede dar pie a que en un futuro, tal vez no muy lejano, aparezcan ya normas, ahora sí, normas oficiales mexicanas sobre factores psicosociales y sobre factores económicos. Hace una semana, más o menos, me llamó el licenciado Villanueva, que les digo es el director general de Seguridad del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, me llamó y me dijo, oye, quiero presentarte aquello que estamos agregando a raíz de lo que hicieron ellos, lo que estamos agregando sobre estas dos partes, que es sobre ergonomía y factores psicosociales. Ok, llegué a la Secretaría, a su despacho, y me hizo una presentación muy interesante donde además tuve la oportunidad de comentar algunas cositas y a lo mejor quedó agregar algunas cosillas que en esencia no modifica absolutamente nada de lo que ellos ya habían trabajado. Entonces, creo que también a ustedes los invito para el viernes, donde se va a presentar este anteproyecto y donde va a haber grandes discusiones y se va a presentar a los empresarios. No sé si también a los sindicatos. Sí, me imagino que también los diversos, por lo pronto los más fuertes. Entonces, ya después de que les platicaremos qué pasó. Obviamente, los sindicatos van a decir, adelante, es más, está cojo eso. Y obviamente los empresarios van a decir, esto está mal, no lo aceptamos, etcétera, y por lo tanto hay que echarlo atrás. La Secretaría del Trabajo está muy convencida de que sí hay que incluir. Eso habla bien, porque eso hay una cierta presión por parte del gobierno mexicano a que sí se agreguen estas dos partes, que es, repito, economía y factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, pues nos están citando a las 9:30 de la mañana y ya nos advirtieron que va a ser muchas horas de trabajo, a ver cómo se dan. Pero en lo que llegaba Sara y lo que llega Jorge, sí quise platicar con ustedes esto, les repito, primero para que no se aburrieran, y segundo, sobre todo, para que estuvieran al tanto de lo que viene, que es, ¿qué hay? La nueva ley del trabajo.
¿Qué viene? Es el nuevo reglamento, la nueva tabla de enfermedades de trabajo, esperemos que normas oficiales mexicanas sobre recursos y economía, ahora sí, y sobre y esas cosas nuevas sobre el trabajo infantil, sobre el trabajo de la mujer, que vale la pena, repito, revisen lo que ya existe, que es el reglamento, y que creo que, bueno, no creo, estoy convencido que va a ser un enorme paso hacia adelante en relación a lo que se podrá hacer por parte de los profesionales de salud del trabajo y en particular también de los médicos que trabajan en los centros de trabajo, que son principalmente médicos. Entonces, yo quisiera que sí, pero si tiene de lo que yo he estado platicando ahorita alguna pregunta, algún comentario, para dar el micrófono a Sara y que haga un comentario general de lo que se va a ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún tema de lo que estuve yo platicando eso? Nada, bueno, espero que sea nada y se preocupe por lo pronto, llegando a su casa, encienda la computadora y por lo menos échele un ojito a la nueva identidad del trabajo. Bueno, Sara Hunda es psicóloga. Gran parte de su trabajo ha sido justamente desde el área de la psicología laboral. Ella trabaja en la FES Zaragoza, igual que Jorge Sandoval, y les repito, hace un tiempo, no sé hace cuánto tiempo, nos invitó a la Secretaría de la Organización Internacional del Trabajo a involucrarse en un proyecto internacional que a raíz de eso, pues le dije a Jorge, oye, pues eso está muy interesante, porque no lo presentan en el seminario. Me dijo, adelante, esa fue la invitación que les hicimos a ustedes, y bueno, pues van a ver el micrófono a Sara para que vaya adelantando eso respecto a eso. Pues muchas gracias, Rodolfo, es un gusto estar aquí porque la verdad este seminario tiene años permanente y creo que va a seguir con todo el enfoque que tú tienes para llevarlo adelante. Pues yo querría dar un panorama general en lo que llega el maestro Sandoval. Yo les quiero hablar del programa Solve. Solve es un programa que pretende dar respuesta a este rubro que ya señalaba Rodolfo, que es el rubro de los factores psicosociales en el trabajo. Los factores psicosociales ha sido una preocupación también reciente de la Organización Internacional del Trabajo, donde plantea una visión, pues, no solamente de los factores físicos para poder enfrentarlos y resolverlos como parte de las políticas de las empresas, de las organizaciones a nivel general, sino la inclusión de estos factores con una idea que permita impulsar una política dentro de las instituciones, organismos, empresas, de un proyecto integral de salud, pues, ¿no? Este proyecto inicialmente empezó tomando en cuenta algunos aspectos como es estrés, violencia, actividad física como parte de la promoción de la salud integral, pero en la medida en que los estudios a nivel internacional planteaban fundamentalmente aspectos que tienen que ver con las repercusiones o los impactos en la salud, fundamentalmente pues hay mucha evidencia empírica al respecto. Por ejemplo, seguramente ustedes tienen conocimiento de esto, de cómo el estrés genera enfermedades o es el elemento causal de enfermedades cardiovasculares, pues, ¿no? Y que puede también ser promotor de una serie de aspectos de corte psicosomático o de trastornos mentales, de depresión, ansiedad, y particularmente en los centros de trabajo,
como bien decía Rodolfo, no hay, por lo menos en nuestro país, un reconocimiento explícito ni la formación a veces o la información necesaria para abordar estos temas y poder hacer una caracterización adecuada de este tipo de manifestaciones, porque bueno, casi siempre cuando se abordan los factores psicosociales, en términos que ese es el temor fundamentalmente de los empresarios cuando dicen el estrés, pero si el estrés todo el mundo lo tenemos, ¿no? Y además ni siquiera tiene que ver necesariamente con el trabajo, puede ser porque en tu familia o en tu pareja tienes problemas, o con tus hijos, es como un problema personal. Pero bueno, la evidencia ha mostrado que en la medida en que se ha desarrollado investigación sistemática, efectivamente el trabajo tiene un elemento, y la forma en la que está organizado tiene un elemento fundamental de repercusión en la integridad mental de los trabajadores. Y no me refiero solamente a los trabajadores industriales, sino hoy, particularmente con los cambios que se han dado en el mundo en términos o en torno a la organización social del trabajo, esta parte de los servicios que ha crecido enormemente por el desarrollo tecnológico, por la inclusión de todos los elementos del ciberespacio, de las nuevas tecnologías, ha generado pues todavía más, de manera silenciosa, situaciones que están evidentemente presentes y que nos estresan dentro del trabajo y que tienen repercusiones. Bajo esta lógica, la Organización Internacional del Trabajo ha planteado que, por lo menos en Europa, hay evidencia de un porcentaje importante de trabajadores registrados que se puede plantear que han sufrido estrés, violencia o algún tipo de situación dentro del trabajo que repercute no solamente en la salud de los trabajadores, sino también, como para que los empresarios entiendan, también tiene repercusiones importantes en la productividad. O sea, tiene un costo importante para el trabajador, pero también para el empresario o para el dueño de las empresas. Entonces, en este sentido, esta idea de promover este programa que tiene una visión muy integral, que promueve inicialmente la gestión interna de la formación de grupos de trabajo que conozcan la propuesta. Es una propuesta que trabaja varios rubros, ya Jorge se lo señalará específicamente, pero que retoma la idea de enfrentar y de reconocer el estrés dentro de las empresas, la violencia, y de promover una vida saludable. Entonces, por ejemplo, integra programas como son la buena alimentación, las adicciones contra el tabaco, contra el alcoholismo. Por otro lado, también promueve el ejercicio físico, una nutrición saludable, y en este bagaje ellos tienen un planteamiento como muy amplio de manera integral, y un poco la idea de este conocimiento es que por lo menos todos los que estamos de una o de otra manera involucrados en el ámbito de la salud en el trabajo, pues es una buena opción de ir impulsando dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones, este programa que puede plantearse de muchas maneras, pues, ¿no? Desde la posibilidad de la sensibilización, la información, porque a veces en muchos ámbitos, a pesar de que trabajamos en el ámbito de la salud en el trabajo, pues desconocemos las repercusiones de estos factores psicosociales y los costos que tienen para los trabajadores y para las empresas, para la productividad. Y dos, pues la posibilidad de que en la medida en que tengamos una condición saludable en las empresas y que se promueva, seguramente va a mejorar tanto el ambiente, la calidad de vida y la vinculación, no solamente en el ámbito interno del trabajo, sino hacia afuera, pues, ¿no? Se tiene la idea que en la medida en que en el trabajo la gente se desarrolle equilibradamente, eso va a permitir buenas relaciones hacia afuera, la familia, hacia la sociedad y en algún sentido impulsar la mejoría global. Por eso, pues, este programa tiene diferentes acercamientos.
Ellos plantean que cuando uno en una empresa empieza a trabajar este programa, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, pues, ¿no? El diagnóstico de cómo está la situación de los trabajadores al respecto de estos factores psicosociales. Ellos presentan inicialmente una serie de modelos que han tratado de explicar, que son fundamentalmente dos, que son los más conocidos, que es el modelo de Sigrid y de Karasek, que plantean el acercamiento hacia cómo explicar y cómo dar cuenta del estrés dentro del trabajo. Por el otro lado también hablan de la violencia, y un nuevo término interesante que ellos integran dentro de este programa es el estrés económico, porque resulta ser que en la medida en que el desarrollo de la sociedad, la situación crítica de la economía ha generado cada vez más, igual los cambios, ¿no? Hoy, como bien les platicaba Rodolfo, los cambios en la Ley Federal del Trabajo han generado todavía mayor incertidumbre en los procesos de contratación, ¿no? Hoy los contratos se hacen a través de los outsourcing, donde los trabajadores no tienen ningún tipo de prestación ni de estabilidad en el empleo, y eso genera pues una nueva condición, el llamado estrés económico. El estrés económico tiene que ver fundamentalmente con estas condiciones de inestabilidad, de incertidumbre que cotidianamente vivimos dentro del trabajo, y ni siquiera podemos decir que es un núcleo de trabajadores, sino en general todos los trabajadores, incluyéndonos a nosotros como profesionales, también estamos en muchos sentidos sujetos a estas nuevas condiciones. Por eso pues este programa pues da un planteamiento de qué es el estrés, da informes sobre el estrés y promueve la posibilidad de implementar esta política de gestión de la salud. Esta política implica la posibilidad de conformación de un grupo o de un equipo dentro de las empresas donde se integre pues fundamentalmente a la alta dirección, al gerente general, a lo mejor al gerente de recursos humanos, a la gente que puede, al representante de los trabajadores, que puede, al comisionado de seguridad e higiene, que pueda en ese planteamiento global empezar a analizar la posibilidad de capacitar o sensibilizar inicialmente a los trabajadores, porque a pesar de que los trabajadores se enferman, a veces ni ellos mismos saben que es por su trabajo. Y pues hay un prejuicio de que muchos trabajadores, por ejemplo, que tienen incidentes o accidentes o que faltan a su trabajo, tiene que ver fundamentalmente como con una bronca personal, un problema personal. Y pues en esta visión integral es entender cómo el trabajo repercute en estas condiciones de los trabajadores. Esta gestión tiene varios pasos, pues inicialmente la idea de la evaluación del diagnóstico, después la posibilidad de la sensibilización a los trabajadores para que ellos mismos sepan hasta dónde van. Hay muchas empresas que ya tienen desarrollados y que, aunque todavía en la ley y aún en el reglamento que apenas se está impulsando la posibilidad de reconocimiento como más puntual de estos factores psicosociales, muchas empresas ya tienen algunas acciones de reconocimiento porque pues sus trabajadores faltan o se enferman o tienen incapacidades de varios órdenes, y entonces ya han empezado a impulsar programas, por ejemplo, de mejoría de nutrición o contra las adicciones o contra la violencia, que es un tema que si bien pues ha sido, por lo menos mundialmente ha empezado a ser muy tratado, y que recientemente, efectivamente hoy en nuestro país con la inclusión en el reglamento también del ámbito de la violencia, pues va a empezar a ser reconocido el hostigamiento del trabajo y el acoso sexual también como parte, como una demanda sentida. Pues este programa para muchas empresas ya empezó a ser presente, ¿no? El reconocimiento del estrés,
el reconocimiento de las adicciones, el problema de la falta, no sé, del problema de la nutrición. Sabemos que en nuestro país, ustedes que son médicos lo saben mejor que yo, que el problema de la obesidad hoy en nuestro país es un problema muy importante y que si nosotros queremos intervenir de una manera global o integral, tendremos que retomar esos puntos, pero no como aislados, sino como un conjunto de medidas que se pueden ir implementando dentro de las empresas como parte de su política de promoción a la salud para pues ir mejorando las situaciones que se enfrentan cotidianamente en el trabajo. A veces hay situaciones que uno no sabe por qué están ocurriendo y que cuando este tipo de comités está organizado, puede hacer evaluaciones más precisas, más específicas para poder intervenir. Entonces, este planteamiento de la organización del comité es un elemento fundamental, pero con una visión de que pues no solamente se va a intervenir en un punto, sino que la intervención se vaya haciendo de manera integral en todos los puntos, desde una visión fundamentalmente ecológica. El planteamiento epistemológico es un planteamiento global y integral, pues en ese comité, pues ya ahorita seguramente Jorge trae las diapositivas, lo pueden ver esquemáticamente y pues la idea es que ustedes conozcan bien este programa, si no en la profundidad, que ustedes tengan esa visión general y que cualquiera de ustedes que considere importante, por ejemplo, empezarlo a promover o a operativizar en sus empresas, pues se pueda dar una vinculación con la Organización Internacional del Trabajo y los responsables de este programa para la capacitación de los responsables de este comité y también para la formación y la asesoría de este desarrollo de este comité en sus empresas, pues, ¿no? Y a mí me gusta este programa porque no solamente tiene este planteamiento general de información, sino que va ayudando a la gestión dentro de la empresa de cuáles son los pasos para irlo integrando, y además depende también de las condiciones de la empresa, si es una empresa grande, si es una empresa pequeña, de acuerdo a los recursos y las posibilidades, se va impulsando y se va integrando. Y a mí me parece que, pues sobre todo los médicos que se dedican a la salud en el trabajo, sí tendrían que mínimo conocerlo. Segundo, la posibilidad del interés de integrarlo a su ámbito laboral. Y tercero, pues contar ya con la asesoría, la capacitación y el acompañamiento para su implementación. Bueno, pues no sé si Jorge ya estás. Ok, pues entonces vamos a pasar la palabra. Sí, entonces esta es la sesión 136 del seminario. Usted recibió la invitación y pues hay un error. Es programa Solve, no Solve, de la OIT para la identificación y prevención de factores psicosociales en el trabajo. Entonces es el maestro Jorge Sandoval Ocaña, el psicólogo, toda su vida se ha dedicado a esta parte de la psicología laboral y nos va a hacer la presentación entonces pues adelante Jorge. Gracias. Primero una disculpa, tocó uno de estos ingresos que todos los días son comunes. Bueno, me dejaron ahí parado. Pero si era un autobús, se cayó a uno de los canales de Chalco y entonces no sé si venía pasajeros y entonces se hundió y estaban sacando Sobre que además fue del lado contrario donde veníamos y de todos el carro estaba detenido.
Sin embargo, era un programa que empezaron a trabajar en Europa fundamentalmente, y este paquete que traigo, que gustan verlos, los podemos mostrar, es un paquete de todo el material que hay en CD, donde sacamos la presentación. No es una presentación que hice yo, es la presentación original del programa. Y en este programa se editó obviamente primero en inglés. Apenas el año pasado se sacó esta versión en español, y la intención de la OIT es que con esta nueva versión, que además es una nueva versión, no solo es una traducción del programa, sino es una nueva versión, con esta nueva versión se pueda trabajar el programa en Latinoamérica de manera general, y particularmente están interesados en que empresas o especialistas mexicanos puedan poner en juego este programa. No sé si les comentó la maestra Sara, es un programa que está libre a disposición de los interesados. Obviamente lo que la OIT recomienda es que antes de utilizarlo reciban una capacitación por parte de la organización para poder hacer uso de ello. SOLVE es un acrónimo de los 5 primeros programas que originalmente contenían la metodología en su conjunto, que es estrés, tabaco, alcohol y drogas, VIH-Sida y violencia. Originalmente en la versión de 2002 para Europa, y parece que en Estados Unidos lo han recogido también, eran los 5 programas que se trabajaban dentro de la metodología de SOLVE, y por eso se llama así. Bueno, seguramente ya la maestra comentó algo. La OIT está preocupada de cómo es que los riesgos psicosociales en el trabajo pueden impactar de manera directa a las personas, al trabajador, a las personas en su lugar de trabajo, y que relacionado con las condiciones de trabajo. Y entonces, pues ellos, entre otras cosas, lo que plantean es que algunos de los impactos en los individuos es el mayor riesgo de accidentes, el incremento de los problemas sociales y familiares, que esto, aunque es externo a la empresa, la organización, la institución, finalmente se reconoce que no puede quedar de lado al hacer un análisis de factores psicosociales laborales. Hay problemas de estigmatización y discriminación, particularmente en este caso se habla de lo que tiene que ver con VIH-Sida. Hay deterioro de la salud, obviamente, enfermedades físicas y psicológicas, dolor, angustia, discapacidad y muerte, por toda esta serie de factores psicosociales negativos que pueden estar presentes en los lugares del trabajo. Para el caso de la organización, también entre los impactos tenemos una menor motivación entre los empleados, un mayor ausentismo, presentismo o rotación de personal. Obviamente esto tiene como resultado pérdida de la productividad, reducción de beneficios y servicios, en muchos de los casos para la empresa y en otros para el trabajador, los trabajadores. Obviamente costos más altos en los gastos que tienen que ver con todo lo derivado de la atención a la salud, y menor competitividad por parte de la empresa. Es un diagrama que ellos desarrollan, en donde se presenta cómo es que este impacto de los factores psicosociales negativos tienen una repercusión en todas las áreas del mundo laboral y del individuo, que tienen que ver con cómo, por ejemplo, las mayores demandas de concentración y rotación y formación en el caso del personal. Todo esto está vinculado con costos del aseguramiento por razones de salud, fondos de pensiones, seguridad y salud, asistencia médica, orientación y apoyo. Todo esto tiene que ver con el nivel de ausentismo, la menor rotación de personal, la pérdida de competencias en personal que sigue laborando dentro de la empresa, pérdida de conocimientos implícitos por razones que tienen que ver con los reacomodos, la capacitación y demás, pérdida de la motivación en el conjunto de los empleados, lo cual tiene, entre otras razones, mayores problemas para la salud, no solamente de los trabajadores, sino de la comunidad. Y en este caso, el número de trabajadores se ve reducido, entre otras cosas, en estos costos altos, que lo que muchas de las empresas siempre hacen es la reducción del personal. Y bueno, todo esto tiene descenso de los beneficios de la capacidad para proveer servicios, menor capacidad para proveer servicios y aumento de costos.
La Organización Internacional del Trabajo dice que SOLVE, esta metodología, es una respuesta a todos estos problemas en varios sentidos. Lo primero que ellos dicen es que hay un enfoque tradicional en general en todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, y que tiene que ver con que muy poco se invierte en los programas de intervención, en el cuidado de la salud, en términos generales, a la salud física de los trabajadores y a todos los impactos mentales de los riesgos psicosociales, y que se destinan muchos recursos cuando se hace. La mayor parte de los recursos están orientados a atender los problemas de salud en la que trabajamos, ¿no? Problemas de salud física, problemas de corte incluso mental. Entonces lo que ellos plantean es que hay que hacer un cambio de enfoque, en modificar este paradigma, en donde lo que ellos plantean es invertir, asignar mayores recursos a la prevención para solamente destinar una parte pequeña a la atención, cuando se parte de la hipótesis, del supuesto de que en la medida en que se desarrolla prevención, en esa medida se reducen tanto los accidentes como las enfermedades o las alteraciones de corte psicológico, y eso tendrá como resultado que obviamente se tendría que gastar menos en términos de la atención ya tratamiento de enfermedades, todo lo que tiene que ver con incapacidades, accidentes, etcétera, etcétera. Aquí hay que señalar que la OIT tiene datos desde la década de los 90. Muchas empresas son reticentes a invertir o a gastar en proyectos de promoción de la salud o en programas de intervención preventiva, porque dicen que es un gasto oneroso. Sin embargo, hay datos en varias partes del mundo que demuestran que la inversión en programas preventivos para la salud resultan beneficiosos, son menos costosos que estar atendiendo todo lo que tiene que ver con la atención a la salud. De ahí que la OIT plantea como un paradigma necesario a desarrollar para poder solventar todos los problemas de salud en el trabajo en términos preventivos. Estaba hablando la maestra cuando llegué de este modelo ecológico. Para la OIT, el individuo, en este caso el trabajador, por supuesto es el foco de atención. Sin embargo, a diferencia de algunos otros modelos de intervención en la salud ocupacional, no es solamente el individuo. El individuo está ubicado en su contexto familiar, es decir, lo que ocurre en la familia o lo que ocurre en el trabajo y impacta a la familia del trabajador son cosas que tienen que ser consideradas. Pero además tampoco es solo la familia. La familia pertenece a una comunidad, a un encuadre más global, y hay que ubicar esa situación para poder entender muchos de los problemas. En el caso de nosotros en México, si nosotros no entendemos cuáles son las condiciones de vida de ciertos grupos de trabajadores a partir de en dónde están establecidos con la familia, pues es difícil entender muchas de sus problemáticas, ¿no? La gente que trabaja, por ejemplo, en Tlalnepantla, incluso nosotros tenemos compañeros así, ¿no? Gente que trabaja en Tlalnepantla y vive acá ahora por esta zona del oriente que ha tenido un auge muy importante en unidades habitacionales, ¿cómo se llama? Tlahuaca y todas estas partes, ¿no? Y Iztapaluca y todas estas zonas, y los entornos son específicos, entonces tendríamos que considerar, o dónde está ubicada la empresa. El lugar donde está ubicada la empresa es un lugar importante para poder identificar qué tipo de problemáticas están presentes en la situación de trabajo. Por ejemplo, hay lugares en donde la violencia es digamos, de lo más común, y eso es un elemento que tiene que ser considerado para poder desarrollar programas de intervención, en la medida en que los trabajadores que están en esos ambientes están sometidos a ataques constantes, a asaltos permanentes, incluso en muchas de las ocasiones a violencia física extrema, y en el caso de las mujeres a violaciones y cosas parecidas, ¿no? Por eso es necesario considerar el entorno social y por supuesto el entorno de la comunidad, y por supuesto todo esto está vinculado con lo que ocurre en el lugar de trabajo, lo que ocurre en la empresa, lo que ocurre en la organización, que además no puede olvidarse, todo esto a su vez está marcado en el entorno social en el que vamos a tratar de hacer cualquier tipo de intervención. En la medida en que se considere el entorno social, en esa medida se pueden tener programas más eficientes. Es decir, no podemos, por ejemplo, hoy pensar en hacer programas de intervención, por ejemplo, en el área de la salud, si no consideramos que la política económica de nuestro gobierno
tiene como una de sus razones principales desmantelar la salud, las instituciones de salud, desmantelar la educación, todas estas situaciones que obviamente tienen repercusiones en lo que puede ocurrir en la situación de trabajo. El objetivo del programa SOLVE es la integración de la promoción de la salud en una política organizacional integral en materia de seguridad y salud en el trabajo y el desarrollo de acciones basadas en esa política. Más adelante vamos a ver cómo se concreta esto en la política. Y bueno, esto es un poco cómo la seguridad y salud en el trabajo está vinculada con la promoción de la salud, y la promoción de la salud es uno de los elementos de la salud pública. Es decir, no solamente se piensa en hacer programas al interior de una organización de manera aislada, sino que eso tiene que ver con digamos, los programas de salud pública que existen, por ejemplo, en este caso en nuestro país, y cómo se hace o no se hace una promoción de la salud desde las instituciones de salud pública, y cómo eso se puede integrar, bueno, más bien cómo la seguridad y salud en el trabajo se pueden integrar a esta promoción de la salud. Recordemos que tanto la OIT como la OMS, la OPS y demás tienen programas recientes muy enfocados con mucho interés en todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, en este caso particularmente cómo se integran esos programas de promoción de la salud junto con todos los programas que puede haber de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ¿qué es la promoción de la salud en el lugar de trabajo según la Organización Internacional? Bueno, son todos estos elementos, ¿no? Complementar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, contribuir al fomento y mantenimiento de un ambiente laboral seguro, permitir que los trabajadores enfrenten más efectivamente los riesgos a los que están expuestos cotidianamente en los centros de trabajo, particularmente en este caso los riesgos psicosociales, y permite a las empresas incorporar medidas preventivas, no solamente estar, como en muchas de las ocasiones ocurre, estar atendiendo ya lo que ocurrió, el accidente o la enfermedad, y ayudar a los trabajadores a mejorar sus habilidades para gestionar sus padecimientos crónicos, ser proactivos en el cuidado de la salud, mejorando estilos de vida de manera general. La promoción de la salud en el trabajo debe tener un enfoque individual, pero también sobre todo colectivo. Es decir, de acuerdo a este esquema, lo que importa es cómo se integra una política de promoción de la salud hacia los individuos, pero no solamente de manera particular a un trabajador que está enfermo, que está accidentado, sino cómo se trabaja con las colectividades, con los conjuntos, y además, sobre todo, y lo importante, cómo es que estos grupos de trabajadores se suman a todas las actividades, se suman al desarrollo de una política y realizan acciones ellos de manera particular, de manera programada, de manera planificada junto con la organización para poder preservar su salud. En este caso no se está diciendo que la empresa o que la organización tiene que asumir toda la responsabilidad y que es responsabilidad de ellas solamente, sino que los trabajadores también tienen una responsabilidad y juegan un papel activo en esta formación de nuevas actitudes con respecto a la promoción de la salud. El enfoque de políticas de la metodología de SOLVE tiene que ver con el desarrollo de una política efectivamente en donde todo lo que se desarrolla tiene como principio fundamental la prevención. La prevención junto con el empoderamiento primero de los trabajadores en su conjunto. Después vamos a ver que particularmente en el caso de las mujeres, este es un enfoque que desde la OIT se plantea como un enfoque de género, en una política de no discriminación a ningún trabajador por ninguna circunstancia, por ninguna razón, ni de credo, ni de corte político, ni por padecer alguna enfermedad, etc. Aunque ahora cada vez habemos más discriminados, por ejemplo, ¿no? Los que fumamos ahora somos discriminados. Una política que tenga que ver con la participación de los trabajadores, es decir, en uno de los pilares de esto es que los trabajadores participen en el desarrollo del programa. Ya no es responsabilidad de la empresa ni de los consultores que llegan a decir qué es lo que hay que hacer, sino que los trabajadores de manera activa desarrollan el programa
con la finalidad de desarrollar el crecimiento personal del trabajador en términos tanto integrales y de manera particular, con todo lo que tiene que ver con el cuidado, el autocuidado de la salud y el desarrollo de actitudes y conductas no riesgosas, por ejemplo, para el caso de los accidentes. Y bueno, en el caso de que sea necesario, obviamente, pues si se plantea que los trabajadores que lo requieran tendrán que recibir un tratamiento para el padecimiento que tengan en el momento, pero no es bajo la perspectiva del tratamiento individual y solamente tratando de resolver la problemática aislada, sino dentro del programa en su conjunto. Bueno, todo esto tiene que ver con los programas, subprogramas que integran la metodología SOL. El primero de ellos es el estrés. Aquí hay un reconocimiento explícito de que las condiciones de trabajo en la actualidad son condiciones que generan estrés y que la generación de estrés tiene como resultado el que puede haber la aparición de enfermedades y alteraciones de corte psicológico, todo lo que tiene que ver con riesgos psicosociales, y a partir de este reconocimiento del estrés como una condición fundamental para el desarrollo de una serie de problemáticas, entonces tenemos que se reconoce también que el consumo de alcohol y drogas en los centros de trabajo por grupos de trabajadores es un problema importante en el mundo, no solamente aquí en México. Siempre se dice que los mexicanos nos caracterizamos por ser más que buenos bebedores, no solamente es un problema de México, es un problema en todos los países, por lo tanto es un problema que tiene que ser atendido en relación a lo que tiene que ver con el trabajo. La violencia, hoy cada vez más se reconoce también la violencia física fundamentalmente, pero también todo lo que tiene que ver con el acoso psicológico, el acoso moral o el mobbing, como se conoce actualmente, como una de las condiciones que más están afectando a las poblaciones trabajadoras. Sobre cada uno de estos rubros, la OIT tiene datos de cómo es el comportamiento de estos fenómenos en diferentes países del mundo, tiene cuáles son los costos tanto económicos, en términos de incapacidades, en términos de tratamiento, cuánta gente está afectada por cada uno de estos problemas, pero bueno, dadas las condiciones del tiempo no los vamos a revisar, pero son de los problemas que tienen que atender. El VIH-Sida es un problema que para ellos es importante. Yo también, seguramente algunos se lo están preguntando, yo también me lo pregunté, ¿qué tiene que ver el VIH-Sida con el trabajo de manera particular? Y bueno, lo que plantean ellos es que para empezar, sí hay grupos de trabajadores que están en riesgo de adquirir por sus condiciones de trabajo, médicos, enfermeras, laboratoristas, etcétera, etcétera. Ese es un caso. Pero en el otro caso, cualquier trabajador, cualquier grupo de trabajadores está expuesto en la medida en que, bueno, está demostrado que no obstante las campañas que se han desarrollado a lo largo de ya 80, 90, ya casi 30 años, ¿no? 30 años de intentos de prevención del VIH y el SIDA en el mundo, sigue habiendo un comportamiento no deseado por parte de mucha gente en el mundo que facilitan la transmisión del VIH a través del uso de, por ejemplo, jeringas para el consumo de ciertas sustancias que son usadas por un individuo que puede estar contaminado y que después contagia al otro, o por las prácticas sexuales no seguras, ¿no? Y bueno, la OIT reconoce que como seres humanos, como entes biológicos, como individuos, como sexualidad, todos en algún momento hacemos cositas por ahí, ¿no? El compañero de trabajo, la compañera, etc. Y entonces es un riesgo que vinculado, por ejemplo, con el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol está vinculado, por ejemplo, con el estrés. En la medida que me siento más estresado, salimos del trabajo, nos vamos a una fiesta, nos vamos a la cantina, nos vamos a una reunión, eso facilita el consumo de alcohol, y el consumo de alcohol pues, puede facilitar en algún momento la desinhibición de nuestro comportamiento sexual, y entonces tenemos un comportamiento de riesgo. Y por eso es que para la OIT es importante desarrollar un programa específico sobre la prevención del VIH-Sida. Otro de los asuntos es el tabaco, el consumo del tabaco, que no obstante las campañas que se han realizado en todo el mundo, no se ha demostrado que haya una reducción significativa del consumo de tabaco, y bueno, en los centros de trabajo lo más común es que la gente fume. No obstante que hoy hay campañas y bueno, ya está legislado
legislado incluso en nuestro país, porque está prohibido fumar en los centros de trabajo, finalmente siempre hay un lugarcito donde uno puede ir a fumarse su cigarrito o salir, o etcétera, y entonces el consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo importantes para la salud que, vinculados con el consumo de alcohol, tienen que ser atendidos. Por otro lado, y estos son 1, 2, 3, 4, 5, son los primeros 5 programas que desarrolló la OIT en la primera propuesta del 2002, y a partir del 2012 incluyen estos otros programas. Son 5, son más 4, son 9 programas que contienen toda la metodología de SOL. El siguiente es de nutrición. Bueno, en el mundo también el problema de la obesidad es un problema serio. En el caso particular de nuestro país, no qué decir, ¿no? Uno dice, no es cierto, no somos el primer lugar, somos el segundo, no somos el primero, somos el segundo. Pero el problema de la obesidad en el mundo también es un problema grave. Entonces eso tiene que ver con hábitos alimenticios, pero no solamente por asuntos que tengan que ver con el comportamiento de los individuos, sino tiene que ver con condiciones de trabajo que facilitan o no ciertas formas de alimentación, ¿no? Por ejemplo, las jornadas prolongadas, los turnos rotatorios, los turnos nocturnos tienen como consecuencia, entre otras cosas, que los hábitos de alimentación se ven trastocados, y entonces el trabajador, o las jornadas extensas, lo que sea, el trabajador tiene que comer lo que tiene a la mano, y lo que tiene a la mano son coca y papitas, ¿no? O tortas de la esquina, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que desarrollar un programa en donde los hábitos de consumo de alimentos sean hábitos saludables, y la OIT desarrolla todo un programa para hacer recomendaciones con respecto a qué hacer con la nutrición. Por otro lado está el asunto de la actividad física. En muchos de los trabajos actualmente, sobre todo en esta tendencia de que el trabajo se vuelve más sedentario, porque cada vez más se reduce el trabajo industrial y se traslada al sector de servicios, el trabajo es un trabajo más sedentario. Incluso en aquellos que hacen trabajo físico, que hacen esfuerzo físico, por ejemplo, también unas ramas industriales, el hecho de que hagan trabajo físico no significa que estén desarrollando actividad física que fomente la salud, ¿no? De una condición física deseable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante para la OIT desarrollar programas de activación física, no solamente estos programitas de 5 minutos de hacer ejercicio y de bailar durante la jornada, etcétera, etcétera, sino desarrollar programas integrales en donde el trabajador pueda desarrollar actividad física fuera de su lugar de trabajo, en su hogar, y bajo un programa más o menos establecido, y eso facilite o favorezca que no aparezcan ciertas enfermedades. Por otro lado, se incluye el programa de sueño saludable. Se reconoce que actualmente en ciudades como la nuestra, en sociedades como la que nos tocó vivir, cada vez más el tiempo de sueño se va a reducir, el tiempo de dormir, por razones laborales, entre otras. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Mucha gente tiene que acortar su jornada de sueño por razones que tienen que ver con que su traslado de su casa al lugar de trabajo es de 2 horas, hay quienes tardan hasta 3, ¿no? Y entonces en esa medida de ida, luego falta el regreso, en esa medida los tiempos o estas jornadas prolongadas, ¿no? En donde hay empleados, incluso no solamente, estamos hablando aquí de trabajadores en general, ¿no? Desde el obrero hasta la alta gerencia, que llegan a trabajar a las 8 de la mañana y a las 12 o 1 de la mañana todavía siguen trabajando en la misma empresa, en la misma organización, o que salen de ella, llegan a su casa y llegan a trabajar. Entonces en esa medida los tiempos de sueño se ven reducidos, y se tiene que desarrollar un programa de sueño saludable, porque por supuesto también hay muchas evidencias en el mundo de cómo la falta de sueño es uno de los problemas que está asociada a la presencia de varias enfermedades, ¿no? Y por otro lado, ellos hablan de un asunto que le han llamado estrés económico, que tiene que ver con todo este asunto de la preocupación a la que estamos sometidos permanentemente todos los trabajadores, bueno, casi todos, ¿no? El pequeño rango de gente que tiene recursos suficientes para vivir sin ninguna preocupación económica quedan excluidos, pero todos los demás sí nos vemos sometidos a la condición de que, para empezar, los salarios cada vez se ven más reducidos,
el riesgo de ser despedido es latente de manera permanente en muchos de los casos, lo cual implica, por supuesto, sabemos que la pérdida del empleo implica una desestabilización catastrófica en muchos de los casos para los individuos y para las familias, y por lo tanto todos estos elementos, el desempleo, el subempleo, todos estos elementos tienen como consecuencia una preocupación, un estrés que tiene que ver de manera particular con la situación económica, y esta situación económica vinculada con el trabajo, ¿no? O aquellos trabajadores que trabajan, antes se llamaba destajo, y que incluso trabajadores de oficina, ¿no? Que dependiendo de la cantidad de trabajo que se realiza es el ingreso que perciben. Entonces, a partir de eso se plantea la necesidad de desarrollar un programa de atención a esto que tiene que ver con el estrés económico. Estos 9 componentes que se presentan de manera aislada, en realidad para la OIT no son elementos que están separados, que no tienen nada que ver uno con el otro, sino que cada uno está vinculado de una o de otra manera con cualquiera de los otros, y en esa medida es que se necesita desarrollar un programa integral para atender cada uno de estos fenómenos. Por supuesto, en algunos casos los elementos prioritarios a atender son unos, en otros no estarán presentes otros, o no de manera tan severa, etcétera, etcétera, pero se parte de la idea de que aquí todos estos elementos están vinculados de manera sistémica. Para desarrollar la metodología de Solve, se propone un ciclo de la mejora continua. Implica primero identificar problemas específicos y evaluar necesidades con cualquiera de cada uno de estos rubros que hemos hablado, de los 9, ¿no? Los 9 en su conjunto o cualquiera de ellos, los que se tengan identificados en el lugar de trabajo, que son los más presentes. Por ejemplo, hay lugares donde el principal problema es el problema del consumo de sustancias, ¿no? O hay otros en donde el principal problema es el problema del estrés por las jornadas extensivas, los ritmos de trabajo alargados, más, ¿cómo se llama? Los ritmos de trabajo más exigentes, ¿no? Entonces, dependiendo de las necesidades, uno va evaluando qué tiene que atender. Esto nos lleva a proporcionar información, implementar acciones en el lugar de trabajo, información hacia los trabajadores, información hacia la alta gerencia, y todos puedan empezar a tomar las medidas que corresponden. Evaluar la seguridad y salud en el trabajo y las actividades de promoción de la salud en el lugar de trabajo, y obviamente verificarlas cuando esto sea necesario. Y por supuesto ampliar la política de seguridad y salud en el trabajo a través del Solve para integrar la promoción de la salud y hacer las evaluaciones correspondientes. La metodología Solve tiene cuatro mecanismos, así le llaman ellos, para poder desarrollarse. Pruebas de conocimientos previos y finales, es decir, se tienen que hacer evaluaciones de cómo está la situación antes de desarrollar el programa, cualquiera que sea, por ejemplo, de consumo de tabaco y alcohol u otra sustancia, y saber cómo está la situación, ¿no? Tanto los trabajadores tienen que tomar el conocimiento de esto, como la gerencia, todos los responsables, el sindicato, todos los organismos que tienen que ver con el cuidado de la salud o de la seguridad en el lugar de trabajo. Y obviamente se desarrolla el programa, y después se evalúa qué tanto realmente se adquirió, no solamente conocimientos, sino se desarrollaron actitudes para poder enfrentar esta situación. Evaluaciones a largo plazo de actitudes y experiencias en áreas relacionadas con la promoción de la salud. Evaluación cualitativa por parte de los participantes, es decir, tiene que haber mecanismos de evaluación que nos permitan saber cómo está la situación. Mucho se ha dicho que las evaluaciones durante mucho tiempo las hacía uno sobre otro, y él era el que se quedaba con la información. Y mucha de la tendencia que hay actualmente es hacer evaluaciones cuantitativas y en función de eso tomar decisiones. Hoy se reconoce que no solo basta con que unos hagan las evaluaciones y tomen decisiones, sino que todos tienen que participar en las acciones y en las evaluaciones para poder continuar con la toma de decisiones. Y también las evaluaciones cualitativas son importantes para poder definir hacia dónde se trazan nuevos rumbos. Porque, por ejemplo,
las evaluaciones cuantitativas nos pueden decir cuántas personas están consumiendo cuánto de tabaco, de alcohol, y eso es un indicador importante y necesario. Lo que no sabemos es por qué se está consumiendo más alcohol o más tabaco en un lugar de trabajo. Entonces ahí se requiere una evaluación cualitativa que nos permite identificar las causas de los orígenes y tomar las decisiones correspondientes. Y los participantes deben de desarrollar competencias para diseñar planes de acción posteriores al curso para implementar su orden. Aquí está medio mezclado el asunto, porque una cosa es la metodología en sí y otra cosa es cómo, por ejemplo, en el caso de la maestra, el doctor Horacio Cabalín y su servidor, fuimos invitados a tomar el curso de formación de instructores para que nosotros después lo podamos estar reproduciendo en los lugares donde sea de su interés que se desarrolle el programa. Entonces tenemos que la metodología está disponible, pero lo que hoy se recomienda es que no la aplique así cualquiera, ¿no? Que tome el manual, que le demos el manual y que la aplique, sino que se capaciten. Para eso fuimos invitados a formar parte de un grupo de alrededor de 50 personas responsables de empresas, líderes sindicales, trabajadores sin ningún nombramiento específico, ni en la empresa ni en el sindicato, responsables de algunas áreas, y en el caso de nosotros como académicos de la UNAM fuimos invitados para tomar este curso para ser ahora instructores en la formación de la metodología de Solvay. Por eso hacen referencia a esta situación que mencionábamos. El programa Solvay implica la integración en muchas áreas, por ejemplo, la promoción de la salud en el lugar de trabajo y la seguridad en el lugar de trabajo a partir del modelo ecológico con la dimensión de género. ¿Por qué la dimensión de género? Lo que ellos plantean, y además es más que evidente, es que las enfermedades se manifiestan de manera diferente en hombres y mujeres, ¿no? Por una diversidad de razones, ¿no? Los accidentes ocurren de manera diferenciada también en hombres y mujeres. Las formas de atender las problemáticas que tienen que ver con la salud en el trabajo hasta ahora han sido atendidas de manera general, ¿no? Se hace un programa, si es que lo hay, se hace un programa de atención a la salud en el trabajo, sin considerar que por condiciones que van desde condiciones estrictamente biológicas, ¿no? Hasta condiciones que tienen que ver con los roles sociales que han sido asignados a una y a otra. Hay diferencias en las formas de actuar, de comportarse, de responder ante la enfermedad, etcétera, etcétera, y por eso es que para ellos, para la OIT, ahora el enfoque que están planteando es un enfoque de género, tomar en consideración las características, las condiciones de las mujeres y de los hombres para poder hacer planes y programas diferenciados de acuerdo a esta situación de género. Por ejemplo, en el caso de la violencia, está demostrado que quien sufre más violencia física son los hombres, pero quien sufre más violencia psicológica son las mujeres, ¿no? Quien sufre más acoso son las mujeres, acoso en términos generales, acoso psicológico. Quien sufre obviamente más acoso sexual en los lugares de trabajo son las mujeres. Por eso es necesario desarrollar un programa de género. Y esto implica integrar a la política de salud en el trabajo, a la seguridad de salud en el trabajo, cumplir al mismo tiempo los dos objetivos empresariales relacionados con la productividad y el bienestar de los trabajadores. Es decir, se parte de la idea de que sí es importante, por supuesto, la productividad. No podemos pensar que se deja de lado el interés por ser una empresa productiva, pero a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora en la mayoría de las empresas en el mundo, hoy se considera necesario tomar en consideración la protección a la salud y a la seguridad de los trabajadores, en tanto que se ha demostrado que esta protección a la salud y la seguridad de los trabajadores es rentable en términos económicos para las empresas. Por lo tanto, uno de los objetivos de la empresa es, toda empresa tiene como objetivo fundamental una rentabilidad favorable. Pero esta rentabilidad favorable no puede ser o no debe de ser, aunque así es en muchos casos, no debe de ser a costa de la salud de los trabajadores.
¿Cuáles son algunos de los elementos de esta perspectiva ecológica de la OIT? Bueno, lo que ellos dicen, por eso lo llaman ecológica, ¿no? Porque es una integración de todos los elementos que están en juego, que el comportamiento saludable puede afectar o verse afectado por, obviamente, los factores individuales, ¿no? Es importante el comportamiento, las actitudes, los hábitos del trabajador de manera individual, ¿no? Lo que haga él es importante para el buen o mal desarrollo de un programa de esta naturaleza. Obviamente eso tiene que ver con cómo se establecen relaciones interpersonales, factores interpersonales que tienen que ver con esta situación social, ¿no? Cómo es que nos movemos dentro del espacio organizacional. Esto, por ejemplo, lo podemos identificar muy bien en términos de la violencia, ¿no? ¿Cómo es posible que cada vez más se incremente la violencia en los lugares de trabajo? ¿Sí? Si todos somos compañeros, ¿no? Pues resulta que siendo todos compañeros hay condiciones de trabajo que están facilitando, que están favoreciendo que cada vez más haya más competencia entre nosotros, y en la medida que hay más competencia surgen conflictos, o los estilos de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Están los factores organizacionales o institucionales, ¿no? Que promueven o no ciertas políticas que favorecen la salud. En algunos casos incluso hay políticas que, entre otras cosas, por ejemplo, promueven el moving, ¿no? En la medida en que más molestemos a uno, más otros se calman, ¿no? Se la llevan tranquila y no se meten en problemas, y esa es una política de la organización, que todos vivan bajo cierto grado de temor para que sigan las directrices establecidas por la dirección. Entonces, los factores organizacionales, por supuesto, juegan un elemento importante. Los factores comunitarios culturales también tienen que ser considerados, es decir, por ejemplo, ahora en el curso al que asistimos, había varios representantes tanto de las empresas como del sindicato y compañeros del servicio médico de los ingenios azucareros del país. Y resulta que lo que ellos planteaban es que esto que ustedes están planteando hacer allá no se puede hacer acá, porque nosotros estamos en no sé qué zona del país, allá en no sé qué parte de una zona de plantación, en donde por supuesto las condiciones de la cultura de esa región en específico facilitan o no el desarrollo de ciertas actividades. Se tiene que considerar que estamos inmersos en una cultura y en una comunidad, y que a partir de esos hábitos o esas costumbres propios de la comunidad es que podemos desarrollar programas acordes a esa cultura, y en esa medida pueden ser más efectivos que si llegamos y así mecánicamente los queremos implantar sin mayor consideración de dónde lo estamos haciendo y con quién, ¿no? Y obviamente todos los factores relacionados con las políticas públicas, ¿no? Es lo que ya decíamos, en la medida en que el gobierno cada vez se desinteresa más por la salud, en este caso particular, no hay programas, no hay recursos económicos, pues en esa medida las cosas se complican, pero bueno, considerando todo eso, la empresa y el sindicato y los trabajadores tienen que tomar ciertas medidas. Bueno, aquí está la situación de la dimensión de género, porque los peligros y riesgos del trabajo afectan a hombres y mujeres de manera diferente. Las medidas generales dirigidas a todos los trabajos, así en general, quizá no sean suficientes para atender, en tanto que las medidas de promoción de la salud en el trabajo deben tener en cuenta que los riesgos de trabajo impactan de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Ya decíamos, por características tanto biológicas como por los roles de género asignados socialmente. Por ejemplo, por características biológicas estamos entendiendo que las mujeres de manera natural y por un largo periodo de su vida tienen que pasar por el ciclo menstrual. Una situación que para los hombres obviamente es desconocida, no entendemos, y en muchas de las ocasiones esta situación de estos días para las mujeres son situaciones complicadas que afectan su trabajo. Por el otro lado tenemos situaciones en donde la mujer se embaraza, otras situaciones que los hombres nunca vamos, bueno, quién sabe, hasta ahora no hemos podido embarazarnos, ¿no? Y una serie de condiciones más. Por ejemplo, se ha encontrado que simplemente el medicamento actúa de manera diferente en el organismo de la mujer que en el organismo del hombre, ¿no? Entonces, por eso es esta situación de la perspectiva de género.
Un sistema de gestión de riesgos permite a las empresas identificar los peligros en el lugar de trabajo, evaluar los riesgos asociados a cada uno de estos peligros y establecer medidas preventivas adecuadas y soluciones adaptadas para desarrollar una política pertinente. Para la gestión y evaluación de los riesgos, la OIT en esta metodología propone 5 pasos, ¿no? Que es el primero, identificar los peligros; el segundo, determinar quién podrá resultar perjudicado y cómo; evaluar los riesgos y determinar las precauciones que se deben de considerar; registrar las conclusiones y ponerlas en práctica después de estas evaluaciones; y examinar la evaluación y actualización de las acciones en la medida que sea necesario. Para la promoción de la salud en el trabajo, lo que se plantea es la preparación del programa, la planificación de las acciones, la implementación de las acciones, la evaluación de estas y una revisión y actualización permanente. Esto tiene que ver con los sistemas de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, que tiene que ver con el desarrollo de una política o una estrategia, la organización, planeación e implementación de los programas, el monitoreo del desempeño, tanto del desarrollo del programa como del desempeño del trabajador en su lugar de trabajo, y por supuesto otra vez la auditoría y evaluación del desempeño. En la primera fase de la preparación se tiene que establecer un comité responsable de planear e implementar el programa, y este comité puede estar conformado, o idealmente tendría que estar conformado, por personal de la alta gerencia, mandos medios, trabajadores, representantes sindicales y, en el caso posible, el responsable médico o un psicólogo que contribuya al desarrollo del programa en su conjunto. Desarrollar un informe sobre el programa de prevención de salud del trabajo usando distintos canales de comunicación. Eso implica que tiene que haber este comité tiene que tener canales de comunicación abiertos y directos para poder desarrollar el trabajo, primero al interior del equipo, del grupo, pero además después para poder transmitir toda la información y cuáles son las acciones que tienen que desarrollar y cuáles han sido los resultados al conjunto de los trabajadores y a los empleados y a los que toman decisiones. Y asegurarse de cumplir con los requisitos legales sobre salud y seguridad en el trabajo. Es decir, todo esto está pensado que tiene que encuadrarse en la normatividad vigente, que tiene que ver desde la Ley Federal del Trabajo, con la que nos madrugaron Peña y Calderón, ¿no? Pero bueno, desde ahí hasta lo que puede estar establecido en el Reglamento Interior de Trabajo, en el contrato colectivo, aunque cada vez hay menos, pero ¿no? En toda la normatividad que haya en un lugar de trabajo. En la segunda fase de planeación se evalúan las necesidades, se deciden las prioridades, se articula el programa de salud del trabajo con las actividades de prevención y los riesgos, se integran las actividades de salud exitosas y existentes. Es decir, si hay un programa que la empresa está desarrollando, que el médico, etcétera, está desarrollando, no se trata de echarlo a un lado y ahora meter esto, sino integrarlo para que las acciones que ya se han venido haciendo sirvan como fundamento, se reproduzcan las exitosas, se corrijan las que haya que corregir y se integra el programa. Implementar el programa de manera coordinada, involucra a las organizaciones intermedias que correspondan, cualquiera que tenga que ver. Por ejemplo, en este curso hubo gente de CONADI, para que ellos, como los responsables de todo lo que tiene que ver con la prevención de consumo de sustancias, puedan contribuir al desarrollo de programas con lo que tiene que ver con alcohol, tabaco y otras drogas en programas de salud en el trabajo. Se dé oportunidad a todos los trabajadores de participar, por supuesto, de ser beneficiarios de los resultados positivos de estos programas y de evaluar y tomar decisiones con respecto a qué hacer con respecto a la salud en el trabajo, y obviamente prepararse para evaluar los resultados, tanto positivos como negativos. En el caso de la implementación, se necesita obtener apoyo activo y visible de la alta gerencia de mandos medios y de primer nivel. Es decir, obviamente no se puede desarrollar un programa de esta naturaleza si la gerencia no está convencida de que es necesario hacerlo.
¿no? Si no ofrece los apoyos necesarios, por ejemplo, cosas tan simples que permitan la constitución del comité, lo cual implica que en algún momento un trabajador va a tener que dejar su puesto de trabajo por algún tiempo, una hora, no sé, para poder desarrollar el programa, ¿no? Entonces la alta gerencia tiene que estar consciente de que sí hay algunos costos, pero que estos costos finalmente se suponen van a redundar en un beneficio para todos. Se involucra a los trabajadores tanto como sea posible, por esta razón, ¿no? Porque no se puede pensar en un programa así sin la participación de los trabajadores, y se adapta la información y los materiales de formación al grupo objetivo. Es decir, el grupo objetivo es aquel grupo que tenemos que atender, ¿no? Si por ejemplo en una empresa nos encontramos que en la área de producción hay un alto nivel de accidentes, pues entonces es el grupo objetivo, ¿no? El comité tiene que trabajar, tanto la gerencia como el trabajador, como el sindicato, el servicio médico, etcétera, etcétera, tienen que trabajar los responsables de seguridad para disminuir la accidentabilidad en esa área o en ese departamento de manera particular. Si en esa misma empresa tenemos que en el área administrativa se encuentra que hay un departamento en donde los niveles de estrés están muy elevados por las altas exigencias del trabajo administrativo, pues entonces el comité tiene que desarrollar acciones que atiendan de manera particular este grupo, que es el grupo objetivo. En el caso de la evaluación, la cuarta fase, se tiene que analizar el impacto del programa de salud en el trabajo, se evalúan los beneficios económicos también y se comunican los resultados. Es decir, no solamente se está pensando en cómo preservar la salud de los trabajadores y ya después si nos damos cuenta que gastamos mucho y salimos perdiendo, pues ya ni modo, no. Se tiene que pensar, obviamente eso implica una planificación, una coordinación, todos los involucrados, en términos de que se tiene que desarrollar el programa de salud de los trabajadores, pero también pensando en que al final debe de haber un beneficio económico, ¿no? En términos de incrementos de la productividad, mejora del servicio, reducción de incapacidades, reducción del ausentismo, incremento de la motivación, etcétera, etcétera, que ponemos como resultado un beneficio económico a la empresa. Y por último, la fase 5, revisión y actualización, se revisa y actualiza el proceso de implementación de forma constante, esto de la mejora continua, y se integran los resultados detallados de la evaluación al planteamiento del desarrollo de las actividades subsecuentes. Es decir, si nosotros desarrollamos el programa y logramos que se eliminen o reduzcan los accidentes en ese lugar donde decíamos que había accidentes, eso no significa que ya se acabó el problema, ¿no? Sino que se tienen que desarrollar ahora programas preventivos para evitar otra vez la recaída hacia la alta accidentabilidad, o en el caso del trabajo administrativo, se generan otra vez problemas de estrés o de violencia, de acoso, etcétera, etcétera. Aun cuando se resuelvan, eso no quiere decir que ya se acabó el problema, ¿no? Tiene que desarrollarse un programa a largo plazo, preventivo, para evitar que vuelvan a presentarse. Un poco ya lo que dijimos, ¿no? El proceso de ejecución de la política tiene que implicar el compromiso de la gerencia, la contextualización del trabajo articulándolo con otros objetivos empresariales, es decir, tiene que pensarse en cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son las necesidades de los trabajadores, cuáles son los recursos con los que se cuenta, qué tanto se está dispuesto a invertir, en qué medida, etcétera, etcétera, y el compromiso con la mejora continua. Esto implica una clara definición de responsabilidades de la gerencia y del personal, participación de los trabajadores y sus representantes y compromiso de los directivos, que, entre otras cosas, en este caso se sugiere, no nada más se conforme un comité y digan, bueno, vamos a trabajar y a ver qué sale, ¿no? Sino que se realice un compromiso formal en términos de cada uno de los integrantes del comité asuma responsabilidades específicas y, de ser necesario, es recomendable según la OIT, se haga un documento y se firme en donde quede estipulado claramente cuáles son los objetivos de ese comité, qué va a desarrollar dentro del programa, cuáles son las responsabilidades de cada quien, qué ocurriría en el caso de que no se cumpla con las responsabilidades correspondientes, y en esa medida todos puedan participar y puedan ser responsables de lo que se está desarrollando.
Eso implica, ya decíamos, asignación de recursos, asegurar que el personal tenga las competencias necesarias para llevar a la práctica los requerimientos de la política y, en el caso necesario, obtener la asesoría de especialistas. Es decir, no se le va a decir a alguien, tú quieres formar parte del comité, bueno, ya eres parte del comité y ahora hay que hacer cosas, ¿no? Estamos pensando que se tienen que capacitar, esa es la propuesta de la metodología. Todos aquellos interesados en desarrollarla tendrán que pasar por un proceso de capacitación del uso, del manejo de la metodología desde el plano conceptual, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por estrés? Todo mundo, ya lo hemos dicho aquí un par de veces, ¿no? Cuando hablamos de estrés, cada quien piensa en cosas diferentes, ¿no? Y el estrés para algunos es una enfermedad, para otros es una alteración psicológica, para otros es una causa, para otros es un efecto, para otros es una relación entre causas y efectos. Entonces, ¿quién sabe qué es el estrés? ¿No? Al final de cuentas, todos nos quejamos del estrés, pero ¿quién sabe qué es eso? Bueno, para no caer en esas confusiones, se tiene que capacitar en términos desde conceptuales, qué entendemos por estrés, qué entendemos por violencia, porque yo puedo tener un conflicto con mi superior, pero eso no significa que haya violencia, no necesariamente, no en todos los casos, ¿sí? Entonces, para que todo esto quede claro, qué entendemos por estrés económico, qué entendemos por nutrición, por el consumo excesivo de sustancias, todo eso tiene que ser entendido por la gente que va a conformar el comité, tiene que conocer los pasos de la metodología, cómo desarrollar las acciones, y para eso, en el caso en un primer momento, obviamente, se necesita la asesoría de quienes ofrecen la capacitación, pero una vez desarrollado el programa, que empiece a funcionar, si es necesario la asesoría de algún especialista, uno de los compromisos es que haya un especialista que esté asesorando en el uso de la metodología. ¿Cuáles son algunos ejemplos de medidas de promoción de la salud en el trabajo? Bueno, van desde las medidas organizacionales, que entre otras cosas, por ejemplo, podría implicar, son ejemplos, podría implicar flexibilizar los horarios, ¿no? Durante la jornada, permitir que los trabajadores participen en la mejora de la organización del trabajo y su entorno laboral, ¿sí? Para muchos empresarios es algo así como sacrilegio decirles que los trabajadores pueden participar en la planificación del trabajo, y dicen, no, para eso estamos nosotros, ¿no? Para eso están los ingenieros, etcétera, etcétera. Pero está más que demostrado que muchos trabajadores están más que capacitados para hacer sugerencias que modifican los procesos, que modifican las herramientas, que modifican las máquinas y se mejora la producción. No de gratis surgieron los círculos de calidad y después todos estos formas de organización del trabajo diferentes que todavía se utilizan, ¿no? En el Kanban, el Justan y todas esas cosas que en mucho se desarrollan en los círculos de calidad y demás, mucho se desarrollan gracias a la participación y a las propuestas de trabajadores que estando en su puesto de trabajo, si le hacemos así, las cosas se van a corregir o van a mejorar. Si los toman en cuenta, las cosas se corrigen y mejoran, si no, pues obviamente siguen igual. Por eso sí es importante considerar que los trabajadores tienen posibilidades de hacer propuestas que sirven para la mejora de los procesos, de la productividad, del servicio, etc. Y ofrecer a los trabajadores oportunidades de aprendizaje permanente en términos de todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la seguridad del trabajo. Medidas ambientales, por ejemplo, proporcionar salas de descanso, salas de estar dentro del lugar de trabajo, desarrollar una política de prohibición total de fumar en los centros de trabajo y ambientes laborales que garanticen el apoyo psicosocial, es decir, si en la medida en que nosotros identificamos un lugar de trabajo en donde hay acoso, no se resuelve solamente con decirle al acosador que ya no moleste al otro, ¿no? Sino se resuelve en la medida en que se genera un ambiente psicosocial en el grupo, en el colectivo, que impida este tipo de comportamientos y que facilite la estabilidad emocional de aquellos que se sienten agredidos, ofendidos, lastimados en algún momento. Por eso es importante el desarrollo tanto de ambientes saludables en términos ambientales, en términos ecológicos, en términos del medio ambiente, ¿no? Pero también ambientes saludables desde el punto de vista psicosocial. Y en cuanto a medidas individuales, ofrecer
Por ejemplo, los recursos necesarios para poder tomar los cursos que se requieran para la capacitación, desarrollar, entre otras cosas, por ejemplo, eventos deportivos planificados desde la propia organización, no de que los trabajadores por fuera hagan su equipito y se vayan a jugar los sábados, ¿no? Sino que se desarrollen políticas de desarrollo que tienen que ver, por ejemplo, con la promoción de la actividad física y demás, ¿no? Y fomentar la alimentación saludable. Por ejemplo, hay lugares en nuestra facultad, obviamente estamos rodeados de puestos de garnachitas, tortas, sopes y demás. Bueno, ahora el director lo que hizo fue llevar adentro de la facultad, enfrente de la biblioteca, un puestecito en donde lo que se venden son ensaladas, jugos y fruta, ¿no? Entonces, ya muchos de los alumnos, de los profesores, en lugar de irse a comer una torta o un sope, van y piden su ensalada, ¿no? Y ofrecer programas para dejar de fumar, entre otras cosas. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede desarrollar una declaración de política de salud en el trabajo. No la vamos a leer, pero obviamente la política la desarrolla cada una de las organizaciones en función de sus propias políticas. Hoy que toda empresa tiene su visión, misión, filosofía y todas esas cosas, que luego no sirven para mucho, pero bueno, todos la tienen. Basado en eso es que se puede desarrollar una política de la seguridad y salud en el trabajo, a partir de la coincidencia de los intereses tanto de la empresa como de los trabajadores. Y, por ejemplo, esta es una de las matrices de los cuadros que se tienen que ir llenando una vez que se empieza a desarrollar el programa. Por ejemplo, el comité ya conformado tiene, por ejemplo, sobre el programa de estrés, tiene que desarrollar la política y entonces tienen que enunciar cuál es la política, ¿no? Y por ejemplo, la política es: esta empresa productora de refrescos tiene como política la protección de la seguridad, salud en el trabajo de sus empleados, y para lo cual desarrollará el programa de prevención de estrés, ¿no? Es la política. Y entonces se tiene que plantear, y en cada uno de los rubros tiene que ir llenándose, ¿no? Cuál es la política, cómo se prepara, cómo se planea, cómo se implementa, cómo se evalúa y cómo se va a desarrollar el proceso de evaluación constante. Lo mismo para la formación y educación. Si vamos a capacitar, tenemos que desarrollar una política de capacitación para la salud en el trabajo, y cada uno de sus rubros, la organización y diseño del contenido. Por ejemplo, ¿no? si se acordara que se necesita modificar algún proceso productivo, entonces bajo qué lineamiento se va a hacer esa modificación, y se tienen que ir estipulando, y cuáles son las medidas complementarias que se tendrían que desarrollar. Para el paso del plan de acción se tienen que definir los resultados esperados, los recursos a asignar, quién es el responsable y cuándo se espera obtener resultados. Y aquí tenemos la matriz, ¿no? Tenemos la política y participación, cuáles son las acciones que se proponen desarrollar, cuáles son los resultados esperados, no que obtuvimos al final, sino cuáles son los resultados esperados antes de iniciar el programa. Tenemos que planificar en términos de que tenemos que reducir o eliminar en un 20% los accidentes en el área de producción X, ¿no? Entonces ese es un resultado esperado que tiene que ser anunciado, y todas las actividades tienen que estar encaminadas a lograr ese objetivo. ¿Cuáles son los recursos en términos de tanto qué personal va a actuar para lograr ese objetivo y qué recursos económicos o de qué naturaleza necesitamos para poder alcanzar eso? ¿Cuáles son las personas responsables? Y por ejemplo aquí obviamente el primero que tendría que estar como responsable es el responsable de la seguridad, ¿no? Higiene y seguridad, o el médico, no sé. Y cuándo se tiene que alcanzar ese objetivo. No es de que vamos a hacer eso y a ver, ahí dentro de 2 o 3 años vemos cómo nos fue, ¿no? Sino se establecen metas y fechas límite para ver si alcanzaron o no los objetivos. Y así en cada uno de los rubros. Y bueno, por último es digamos un diagrama no muy ejemplificado, pero así es, de todo lo que está en juego, ¿no? La integración de los elementos de la promoción de la salud, formación, educación, confidencialidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con trabajadores que tienen problemas con el consumo de alcohol, eso lo trabaja entre otros, particularmente el médico en la empresa, suponemos, ¿no? Y entonces una responsabilidad ética del médico de la empresa es
mantener la confidencialidad, o por ejemplo alguien que se sabe o que se presupone, se sospecha que está infectado con VIH, uno de los compromisos del médico o del comité incluso es tener la máxima confidencialidad de los datos de la persona que está en alguna de estas situaciones, ¿no? Asistencia y orientación, la mejora continua, bajo una perspectiva ética, con la asignación de recursos, tratamiento y asistencia cuando sea necesario para algunos trabajadores, organización de las condiciones de trabajo en general, y información, comunicación, organización del trabajo, responsabilidad social, toma las medidas complementarias, evaluación y gestión de los riesgos, consulta con los trabajadores, políticas y participación y diseño del trabajo y sus contenidos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es un programa, una propuesta más o menos que parece medio complicada, pero poniéndola en práctica resulta que no lo es tanto. Para esta formación de los reproductores de la metodología, lo que se hace, eso está en los materiales, lo que se hace es conformar un equipo de trabajo, se nos ponen situaciones ficticias que hay que resolver. En esta empresa que es productora de zapatos, resulta que en el departamento de mantenimiento hay un alto índice de alcoholismo, de tabaquismo, hay obesidad y la productividad ha bajado en los últimos 3 meses, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para resolver ese problema? Entonces, siguiendo las tablitas esas que hay que llenar, uno va diseñando la política, las acciones, quiénes son responsables y demás, y con eso se empieza a desarrollar el programa. Y con estas formas ficticias de ir armando el programa es como ustedes pueden aprenderlo para que después puedan ponerlo en práctica si es de su interés y de su necesidad, si está en sus posibilidades, en sus lugares de trabajo. Esta es la metodología, bueno, es un micro resumen de la metodología que propone la Organización Internacional del Trabajo para la atención de estos 9 elementos que la conforman. Es una metodología con la finalidad de hacer evaluación, pero sobre todo tomar acciones, en su caso preventivas y correctivas, y después desarrollar una política de prevención. Que aquellos interesados en conocerla, si es de su interés conocerla porque piensan que se pueda aplicar en su lugar de trabajo, hay dos caminos: se acercan con nosotros y nosotros les proporcionamos la información, o directamente se comunican con los consultores de la UTE y con la responsable del programa, que uno de los consultores y la responsable del programa, la doctora Valentina Forestieri, están en Italia, pero bueno, con el correo electrónico nos tienen saturado todos los días, ¿no? Que nos mandan mensajes, porque están haciendo seguimiento a lo que nos encargaron que hiciéramos, ¿no? Pues los podemos poner en contacto directamente con ellos. Aquí hay un consultor en México que está aquí en la Ciudad de México. Es cosa que ustedes lo decidan, y si tienen una inquietud, un interés más particular para conocerlo, no hay ningún problema en que puedan conocer. Son 3 materiales impresos, más un CD donde vienen todos los programas, vienen desglosado cada uno de los programas: estrés económico, nutrición, etcétera, etcétera, para que ustedes lo conozcan. Tienen todos los formatos que hay que seguir para llenar las acciones, ¿no? Para organizar, sistematizar la información, la planificación, y está a su disposición. Es de interés de la OIT no solo que se conozca, no solamente que se difunda, no solamente que sepan que existe y les parezca que es atractivo, novedoso, interesante, sino sobre todo que lo puedan poner en práctica en sus lugares de trabajo. El desarrollo de esta metodología o del desarrollo de un programa de esta naturaleza sería bajo la